Muy buenos días, iglesia. En esta mañana les saludo con gusto el hermano Oliveros. Vamos a tener un estudio bíblico que le da seguimiento a los temas que hemos estado estudiando últimamente. Este estudio habla acerca del escuchar los mandamientos de Dios, de lo importante que es estar atentos a las ordenanzas de Dios por nuestro bien. Dios siempre nos ha exhortado que sigamos su palabra, que sigamos su consejo, porque Él tiene pensamientos solamente de bien para nosotros. Ahora, y la verdad central de este título es que Dios, a través de su justicia y amor, nos muestra la clase de persona que debemos de ser nosotros. Como versículo memorizar, fíjese lo que dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Esta es una orden de Dios, que los guardemos. Y la verdad es que como introducción le puedo decir que nunca se enfatiza suficiente como para que nosotros estemos recordando la palabra de Dios continuamente. Siempre tenemos la necesidad de que se nos siga repitiendo, porque somos muy dados a olvidarnos de la palabra de Dios. Recordamos a Moisés con mucha frecuencia cómo Moisés se esmeraba por revelarle al pueblo los secretos, las ordenanzas de Dios. Dios hablaba con Moisés, Moisés llevaba los mandamientos al pueblo y había necesidad de una repetición, porque desgraciadamente somos muy dados a olvidar. Hoy en día la gente del siglo XXI no es diferente que la gente de aquel siglo en cuanto a la palabra de Dios. Hemos ignorado la palabra de Dios por demasiado tiempo y tenemos que saber que el ignorar la palabra de Dios nos hace daño a nosotros más que a nadie. Vamos a meditar hoy de las actitudes que tuvo el pueblo hebreo en aquel tiempo, del amor que tenía Dios para con ellos, de la libertad que les dio y cómo ellos respondieron a ese amor que el Señor Padre les había entregado por medio de sus mandamientos y por medio de la salvación que tuvo hacia ellos en medio del pueblo Egipto, del cual estaban ellos cautivos. ¿Ok? Así es de que vamos a ver el segundo libro de los Reyes y vamos a leer una porción de la Escritura. Le voy a leer unos cuantos versículos para tener un poquito de historia acerca de lo que vamos a hablar hoy. Dice el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 22 y versículo 3, dice que a los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído de la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. El rey Josías envió a su escriba, a su asistente, a su contador público, como usted lo quiera llamar, para que fuera a la iglesia, al templo de Dios. Se preocupó por el templo de Dios para que pusieran manos a la obra y se pusieran a trabajar. Dice que en el 5 dice que le pongan el dinero en las manos a los que están reconstruyendo la obra, y dice que en el versículo 7 que no les pidan cuenta de ese dinero, que ellos eran honestos, que ellos eran honrados y que iban a manejar ese dinero de una forma honesta. Pero miren, el versículo 8 dice: entonces dijo el sumo sacerdote, cuando estaba la obra en construcción, cuando ya empezaron a remover cosas, a tapar las grietas de las que habla esta escritura, porque el templo de Salomón en su tiempo era de gran gloria y ahora estaba abandonado. Dice que cuando empezaron a mover los escombros, el versículo 8 dice: dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, que era el asistente del rey: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán, o sea, el sumo sacerdote le dio el libro a Safán, que era el asistente del rey, y asimismo Safán al rey dio cuenta al rey y le dijo: tus siervos han recogido el dinero que se ha hallado en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. O sea, él me está diciendo que él ni siquiera sabía qué libro era ese. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. O sea, cuando un rey está conectado con Dios, yo no había meditado tanto en Josías la importancia, la pureza, la entrega de este rey, el amor que tenía por Dios. Hasta hoy que estuve en este estudio, vi cómo Josías era un rey conforme al agrado de Dios. Era un rey que amaba a Dios y que su interés y su celo por las cosas de Dios lo inclinó a unir al pueblo para leerles todos los estatutos. Dice que el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, hijo de Ecam, hijo de Safán, para que y al escriba Safán y hacía siervo del rey, diciendo: vayan y pregunten por mí, por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escuchaban las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito.
O sea, este rey dijo, vayan y pregunten a ver qué está pasando, porque Dios está enojado con nosotros, porque hemos abandonado su palabra, porque nuestros padres no nos dijeron de este libro, porque lo ignoraron, porque lo tuvieron escondido. Vayan y pregunten qué va a pasar, porque estoy preocupado, porque la ira de Dios es grande. Cuando fueron, dice en el versículo 16, dice, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Le dijo la profetisa que se llamaba Hulda, le dijo, vayan y digan al rey que el Señor dice que todo el mal del que habla ese libro que leyeron, Él lo va a traer sobre este pueblo. Mire, este libro traía ciertamente los mandamientos de Dios. El Pentateuco trae en el Deuteronomio capítulo 13, si no mal recuerdo, el libro de las bendiciones y las maldiciones. Estas bendiciones son las que te seguirán y estas maldiciones son las que te alcanzarán si ignoras esto o si haces esto. Y dice que Dios les dijo que iba a traer ese castigo sobre ese pueblo. Pero el rey Josías, por cuanto tenía un corazón diferente, le dijo, mas al rey de Judá dile que los ha enviado, dile para que pregunte, mas al rey que los envió a preguntar, dile, así ha dicho el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra tus moradores, contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído. Mire, cuando uno se preocupa por las cosas de Dios, aquí me está diciendo que la profeta le dijo al sirviente, ve, dile al rey que él está viendo su actitud y que está viendo la importancia que le está dando a esto y cómo le duele su corazón y cómo se ha humillado por causa de la desobediencia de los padres que no enfocaron sus esfuerzos en enseñar la ley a las generaciones venideras. Pero le dijo Dios, dile que él no se preocupe, que él va a descansar en paz, que él tendrá paz y que yo he escuchado lo que él ha hecho. ¿Qué me dice esto? Que cuando yo me dedico a escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios, Dios se conmueve de nosotros y le agrada que busquemos su voluntad, así como la del rey, porque viene juicio a este mundo, usted lo sabe y lo estamos viendo en estos días más que nunca, que viene juicio a este mundo y hay una incertidumbre dentro de todos los pueblos. Pero ¿sabe qué? La incertidumbre está precisamente por eso, porque ignoran la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece porque le falta sabiduría, porque le falta conocimiento. Si escudriñáramos la palabra de Dios, no tendríamos ninguna preocupación por las plagas que están viniendo, por lo que está por venir, porque vienen cosas más terribles que el coronavirus, vienen cosas más difíciles. Pero usted que escudriña la palabra sabe de qué se trata, y usted que no la escudriña, para que se le quite ese temor y para que se le quiten esos nervios, lea la palabra de Dios y pídale sabiduría a Dios, como Josías que se humilló. Dígale, Señor, perdóname porque no he leído tu palabra, porque ni siquiera he abierto una Biblia, porque podemos tener una Biblia y decimos que tenemos la palabra de Dios, pero una Biblia arriba de un librero, una Biblia a un lado de la cama, una Biblia en cualquier lugar no sirve de nada si no se lee, si no se escudriña y si no se busca la guía de ella. Podemos tener la Biblia más cara que usted pueda tener, no sé, pastas de oro, introducción, letras, fotografías ilustradas, lo que usted quiera, pero si no se lee, de nada sirve. Ahí está nada más la Biblia esperando a que la lean. ¿Verdad que sí? Así es de que yo le puedo decir que nuestra actitud en este día no es diferente a la de los hebreos, de que no guardamos la palabra de Dios, no guardamos sus estatutos, porque dice el versículo a memorizar que amarás a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas y sus estatutos y sus decretos y sus mandamientos todos los días. Eso está en Deuteronomio capítulo 11 y versículo 1. O sea, ¿qué parte de estatutos y qué parte de mandamientos hemos obedecido ante Dios, mi hermano? Usted conoce quizás los mandamientos por lo que se le llama los 10 mandamientos, que los vemos en Éxodo capítulo 20 o en Deuteronomio capítulo 5. Pero realmente esa es una porción de los mandamientos de Dios. Hay mucho más que eso, pero también hay mucho menos que eso cuando Jesús lo reduce a 2 mandamientos. En el segundo libro de los Reyes, el capítulo 23 y versículo 3, mire, vamos a leer, dice: y poniéndose el rey de pie junto a la columna, hizo un pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. El rey se puso delante del pueblo para hacer un pacto con Dios por todo lo que le había fallado. Josías reconstruye el templo en el versículo 1 y dice, recoge el dinero, se lo da al pueblo para que reconstruya
el templo. Luego el sacerdote Hilcías se encuentra el libro de la ley, se lo notifica el escriba Safán, el escriba va y se lo lleva ante el rey rasga sus ropas de desesperación, de frustración, de tristeza, después de que escriba le lee el libro, y luego el rey manda a preguntar. ¿Se acuerda que llamó a un profeta para que le dijera? Y el Señor le da la respuesta a Josías. Le dice, díganle que todo el castigo que habla este libro vendrá sobre este pueblo, pero que él no se preocupe. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros ante la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos a escudriñar las Escrituras, mi hermano? Realmente, ¿cuánto tiempo usamos nosotros para escudriñar las Escrituras? O si lo comparamos con el tiempo que usamos para ver cierto programa de televisión, o para los deportes, o para su hobby favorito, ¿qué porción de tiempo le da usted a la palabra de Dios en comparación con esto? ¿Es bastante lo que le está dando? O otra pregunta, ¿de qué manera conocemos los mandamientos de Dios? Nada más de memoria, amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás, no mentirás, no robarás, no adulterarás. O sea, probablemente los conocemos, pero realmente los conocemos a fondo. Sabemos el mal que nos hace si no si lo hacemos, si pecamos o si los obedecemos, la bendición que viene. O sea, ¿de qué manera los conocemos, mi hermano? O otra pregunta, ¿ha olvidado usted o ha ignorado los preceptos de Dios que Dios ha puesto sobre usted? O sea, usted conoce todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir que le dice, no adulterarás, y conocemos el mandamiento, pero adulteramos. Entonces, ¿de qué nos sirve conocer el mandamiento? Lo importante de aquí es de conocer la palabra de Dios, es obedecerla, no conocerla. Para conocerla tenemos que leer, pero una vez que la conozcamos, tenemos que obedecerla y tenemos que seguir los mandamientos. Es tan importante que Dios le decía a Josué en Josué 1:9, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Luego dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Verdad que así le dice? El Salmo número 1 que dice, bienaventurado el hombre o el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Es una delicia, o debe ser una delicia para nosotros, alimentarnos de la palabra de Dios. Salmo 119:97 dice, cuánto amo yo tu ley, en ella medito todo el día. Cuando usted se pone a escudriñar la palabra y que Dios le da entendimiento de la palabra de Dios, mire, persona que me escucha, es una emoción porque usted va entendiendo la voluntad, los principios, los preceptos de Dios, y realmente es una palabra viva. Una cosa es conocer la palabra y otra cosa es conocer la palabra viva, lo que es viva, ¿verdad que sí? Así es de que vamos al libro segundo de los Reyes, capítulo 23 y versículo 1, y vamos a leer este versículo. Dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Ordenó que se fueran todos los ancianos al templo, y con ello reúne al pueblo. Dice, y en este relato el rey era la figura o era el líder de ese tiempo. ¿A quién sigue un pueblo? ¿A quién sigue? Por ejemplo, ahorita usted ve los gobernadores, y los gobernadores, hablando del tema del coronavirus, le dicen, miren, vamos a seguir estas instrucciones para salir pronto de esta pandemia, vamos a hacer este tipo de acciones, no salga de su casa, póngase su tapaboca, etcétera, etcétera. Así el rey Josías era la figura de aquel tiempo en el cual él tenía que ser la autoridad moral. Recuerde que los reyes que lo antecedieron a él, los que estaban antes, eran tremendos, ignoraron la palabra de Dios, la abandonaron. El resultado de la ignorancia de esta gente era que los padres o los antecesores no le dieron seguimiento a la palabra de Dios. No sé usted, persona que me escucha, si sus padres le enseñaron la palabra de Dios, si se esmeraron en alguna vez leer la Biblia o lo inculcaron a leer la Biblia, pero si la ignoraron, entonces estamos en la misma situación. Sus padres han ignorado la palabra de Dios y usted la ha ignorado por consecuencia de que no hubo una enseñanza. Así el rey Josías tenía un pueblo completamente sin conocimiento, un pueblo que dice la palabra de Dios que el pueblo perece porque le falta conocimiento por causa de los antepasados que no le dieron la importancia. Pero hoy, como el rey Josías, usted puede levantarse y decir, ¿sabes qué? Yo sé que mis padres ignoraron la palabra de Dios, yo sé que no me enseñaron a lo mejor completamente la palabra de Dios, pero usted tiene millones de copias de Biblias en todo el mundo, en las redes sociales, en audios, para que usted escudriñe la palabra,
por su propia cuenta y le pida a Dios sabiduría y se humille como Josías y pueda ser el líder de su casa, el líder de su hogar y decirles, miren hijos, la palabra de Dios dice esto. El rey llamó a todo el pueblo, a todos los reyes, a todos los ancianos, a todos los profetas para que fueran y él les leyó la palabra de Dios. O sea, no solo la leyó, él fue al frente del pueblo, ordenó que se juntaran y él fue el que estuvo ahí al frente como líder guiando al pueblo. Dice, el rey era la figura o líder que el pueblo seguía en su fidelidad como Josías o en su rebeldía, como recuerda Acab, cómo acrecentó el culto a los Baales, por mencionar a uno de muchos. Pero acuérdense que Acab también era un rey de Israel y sin embargo se dejó llevar por su esposa, ahorita se me va el nombre, pero se dejó llevar por ella y se inclinó en el culto hacia los Baales. Le digo, usted como padre o como madre ha sido un ejemplo para sus hijos o puede ser un ejemplo. Si no lo ha sido, usted puede ser un ejemplo y aún a la sociedad de ser testimonio, bueno o malo, pero usted es testimonio delante de Dios. Creo que por su bien y el de su familia debiera buscar la guía de Dios en la palabra de Dios. Quizás usted es una madre soltera que ha luchado y ha tenido problemas, ha tenido situaciones difíciles. Escudriñe la palabra de Dios y apóyese en ella para que tenga sabiduría. Josías se fue al frente del pueblo, al frente como líder en la iglesia. Sea pastor, sea evangelista o cualquiera que predique, debe seguir los preceptos de Dios para hablar de su palabra. Dice, porque esto debe ir acompañado de su testimonio. Qué importante es que cuando usted predique la palabra de Dios, la gente diga, bueno, sí es cierto, él ha hecho lo correcto, él ha tratado de vivir lo que predica. Pero tristemente muchas veces vemos que decimos una cosa y nuestras palabras hablan mucho menos que nuestros hechos dicen más. Así es de que mire, hay gente a la cual el Señor no le permite hablar de su palabra. Vaya al Salmo 50 y versículo 16 para ver qué es lo que me dice el Señor acerca de esto. Salmo 50 y versículo 16 en cuanto a los malos. ¿Qué es lo que tienen que hacer los malos que hablan la palabra de Dios? Porque hay malas personas que hablan la palabra de Dios. Mire lo que les dice. Dice Salmo 50, versículo 16. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, vamos a leer desde el 16. Dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. En otras palabras, la ignoras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamias. Luego lo que dice, estas cosas hiciste y yo he callado, dice el Señor. Fíjese qué tremendo. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas de cierto que yo sería como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¡Ah, qué juicio tan difícil para aquellas personas que nada más les gusta hablar, predicar, pero que no les gusta vivir lo que predican! ¿Verdad que sí? Esto me dice que Dios nos da un ejemplo de que hay que estudiar y predicar, pero también vivir de acuerdo a las ordenanzas y estatutos y decretos que manda Dios. No nomás se trata de hablar y hablar y hablar. Hay que vivir. En el versículo 2 del segundo libro de Reyes, del capítulo 23, dice que el rey Josías actuó en consecuencia al hallazgo del libro de la ley. Él no se quedó esperando a ver qué más le decían. Él se levantó y tomó acciones. El rey Josías actuó, ordenó que se reuniera el pueblo en el templo de Salomón que había construido en el año 970 a.C. Y en este tiempo que estamos hablando, el reino de Josías era el año 639. En este templo tenía 330 años que se había construido y yo no sé cuánto atención le pusieron, que ya estaba en ruinas. Ahí junto al rey, el pueblo estaba junto a él y les fue ejemplo a ellos y les ordenó que fueran para que leyera los preceptos, y actuó
preguntó a Dios lo que tenía que preguntar y Dios le dio la respuesta. Así nosotros, mi hermano, debemos de actuar en consecuencia a lo que estamos viendo. Nosotros debemos de tomar acción y empezar por buscar la dirección de Dios y por medio de su palabra. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Solo así conoceremos el plan de Dios que tiene para nuestras vidas y viviremos sin temor. Venga lo que venga, no hay problema. ¿Quiénes escuchan las palabras de la ley en este tiempo? ¿Quiénes eran? Josías, el rey, los varones, los líderes, los moradores de Jerusalén y los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Hoy, ¿quién debe escuchar la palabra de Dios? Todos. Pastores, evangelistas, líderes, pero todo el pueblo, las padres, las madres, los hijos, no importa qué edad, dice, y estas cosas le repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y las pondrás en los marcos de las puertas para que la aprendan. Es importante memorizar, escudriñar y ver la palabra de Dios. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Le decía yo hace un momento, si oímos y oímos y oímos, aprendemos a base de repetición. Y luego viene la fe. Porque le digo, si no escuchamos la palabra de Dios, no importa qué tan bonita esté nuestra Biblia, y si no la leemos, no sirve de nada. De nada me sirve tener una Biblia hermosa arriba de un púlpito, arriba de un librero, en mi cama, donde usted la quiera tener. A muchos nos gusta tenerla abiertas en un librero, pero si no la leemos, es letra muerta. Si tengo mi Biblia, la más hermosa, la más cara, no es más que letra muerta. Pero si la leo y pido sabiduría a Dios, Él es quien le da vida. Juan 6:63 dice que el Espíritu es el que da vida, porque la carne para nada aprovecha. Miren, a veces se nos hace aburrido leer la palabra de Dios porque no la entendemos. Y es que el libro de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre animal no puede discernir las cosas espirituales porque no puede, no las entiende. Esto se ha de discernir espiritualmente. ¿Y cómo usted puede discernir espiritualmente la palabra de Dios si no tiene al Espíritu de Dios? Necesita al Espíritu de Dios en su vida. Pídalo, demándelo para que le dé la sabiduría, para que usted entienda la palabra. Es tan bonito conocer la palabra de Dios, mi hermano, que yo nunca pensé que esto fuera a ser una pasión. Sabemos que nuestro cuerpo físico se alimenta de comida, unos chilaquiles, usted démele carnitas, una limonada, etc. Pero su cuerpo espiritual se alimenta de la palabra de Dios. Es lo que va a encontrar. Deuteronomio capítulo 10 y versículo 12. Vamos ahí, mire, Deuteronomio capítulo 10 y versículo del 12 al 17. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios? Que andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas a Jehová de todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes sus mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad, para que sea próspero. Dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente que de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre ustedes todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más la cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, y Dios grande y poderoso y temible, y no hace acepción de personas ni forma de cohecho. Mire lo que dice, Él ha escogido la generación de vuestros padres para que escudriñemos su palabra, y ahora lo ha escogido a usted. Dice, pero dice que circundad el prepucio de vuestro corazón. Esto es decir, dejemos ya las palabras, dejemos ya las cosas que no son reales y operemos nuestro corazón y quitemos de ahí la maldad. Quitemos de ahí todo lo que está mal delante de Dios para poder ser acepto delante de Él, porque Él es el todo de nosotros, mi hermano. Él es el todo de nosotros. Esto es que le sigamos seamos genuinos, no de una forma legalista, porque a veces solamente vamos porque hacer acto de presencia en la iglesia o para que sepan que sí vine o para engañarme a mí mismo. Pero esto tiene que ser de corazón, mi hermano. No, que no sea por tradición, que no sea por una obligación menos, que no sea a la fuerza tampoco, sino con amor, con pasión y con sinceridad. Dios quiere que le busquemos
de todo corazón y con nuestro libre albedrío, que lo busquemos porque nos interesamos en Él, porque lo amamos, porque queremos estar pegados a Él. ¿Verdad que sí? Los mandamientos a los cuales debemos seguir los podemos leer, le decía hace ratito, en el libro de los Levíticos. Está una lista interminable de ordenanzas, de mandamientos, pero si quiere leerlos, los principales, le dije, están en Éxodo capítulo 20 o están en Deuteronomio capítulo 5. Pero mire, en Mateo 22, 34, Jesús nos lo puso más fácil. Vaya a Mateo capítulo 22 y versículo 34 para que vea cómo Jesús lo hizo sencillo. De una forma increíblemente los redujo a 2 los mandamientos. Le dije 22, 34. Aquí está hablando el relato de el gran mandamiento. Se lo voy a leer, mire, ponga atención. Dice, entonces los fariseos, oyendo que se había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? O sea, escuchó que cayó a los saduceos y dijo, bueno, ahora voy yo, para que vea que yo sí conozco la ley. Ahí va y le pregunta, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Fíjese cómo lo resumió de una forma muy sencilla Jesucristo. Ame a Dios y ame a su prójimo y olvídese de todos los mandamientos. Usted no va a matar, usted no va a robar, usted no va a adulterar, usted no va a desear lo que no es suyo. Si realmente está en amor y en conexión con Dios. Marcos capítulo 12 lo dice de una forma diferente. Mire, vamos un poquito más adelante. Marcos capítulo 12 y versículo 28. 12, 28, se lo voy a leer, mire. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Estaban disputando Jesucristo con los de la secta de los saduceos. Y este era un escriba. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Y mire, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Mire qué tremendo. Este hombre que se arrimó para tentarle, le preguntó, y Jesús le dijo, este es el mandamiento. Entonces le dijo, Señor, has dicho bien, el obedecer a Dios es mejor que cualquier sacrificio. Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Obedezcamos a Dios, sigamos sus mandamientos, deje de estar haciendo sacrificios que no tienen valor para Dios. Deje de estar haciendo sacrificios que realmente no agradan a Dios. Si usted le obedece, cualquier sacrificio cualquier obediencia es más que cualquier sacrificio. Es más que cualquier cosa que podamos ofrendarle a Dios, más de que nuestra obediencia. Y mire, como una reflexión para terminar, la pregunta es, ¿qué tan conscientes estamos de la voluntad de Dios en nuestro diario vivir? O sea, caminamos nosotros en esta vida, pero ¿qué tan importante para nosotros es saber que Dios nos ve, que Dios nos escucha, que Dios está probándonos, que Dios está siguiéndonos, cuidándonos? Pero ¿qué tan conscientes estamos de la forma en que estamos viviendo delante de Él? ¿Estamos siguiendo sus mandamientos? ¿Estamos siguiendo sus preceptos? ¿O estamos viviendo nuestra vida? Por ejemplo, yo digo, no, Dios está conmigo, pero ¿mi vida refleja eso o no refleja eso? Si su vida no está reflejando eso, si mi vida no está reflejando eso, hay que regresar a los mandamientos y hay que escudriñar la palabra de Dios por nuestro bien. ¿Verdad que sí? Dios quiere entablar una relación con usted y conmigo, pero
¿Usted quiere entablar esa relación con Dios o no le interesa? Tenemos libre albedrío, podemos hacerlo o no podemos hacerlo, pero el afectado o el beneficiado voy a ser yo. Dios está ahí para que usted vaya a Él y le diga: Señor, ¿sabes qué? Voy a hacer un pacto contigo, no lo había hecho, pero de hoy en adelante voy a leer tu palabra, pero enséñame. Mire, no deje que nadie lo enseñe, porque puede caer en engaño. Escudriñe la palabra, y aun cuando usted vaya a algún lugar y que le enseñen una enseñanza, compárela con la palabra de Dios. Si está basada en la palabra de Dios realmente, y si escudriñamos, usted va a saber si se le está predicando la verdad o si no se le está predicando la verdad. Por favor, lea la palabra de Dios por el bien suyo, por el bien de sus hijos, por el bien de su vida futura. ¿Realmente usted siente a Dios en su vida o lo conoce solamente de oídas? Para sentir a Dios en nuestra vida hay que seguir un manual, y esto es la palabra de Dios, mi hermano. La Santa Biblia, eso es lo que le dice en dónde encontrar a Dios, qué es lo que le gusta a Dios, qué es lo que no le gusta a Dios. Muchas veces decimos: no, yo no leo la Biblia porque está cambiada. No, pues que estas personas le quitaron 6 libros. No, pues que estas personas tienen 6 libros más. Miren, mi hermano, si una Biblia tiene 72 libros y otra Biblia tiene 66 libros, dígame de esos libros, ¿cuántos ha escudriñado usted para que esté discutiendo por ese tipo de cosas? ¿De perdido uno? Yo he leído la Biblia en Reina Valera 1960, y así también he leído la Biblia de las Américas. He leído el libro de Macabeos, he leído el libro de Baruch, he leído el libro de el Eclesiástico. O sea, son libros que están ahí, son historia. ¿Por qué peleamos por esas cosas? ¿Por qué mejor no, como dice la palabra, operamos el corazón y quitamos todos esos prejuicios que tenemos delante de nosotros mismos y escudriñamos la palabra de Dios, y Él se va a encargar de darle sabiduría, y Él se va a encargar de guiarlo? Dice que el Espíritu lo mandó Dios para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Porque mire, probablemente tenemos a un Dios que lo sentimos de oídas, lo conocemos de oídas, pero no lo sentimos. Le digo, para conocer a Dios hay que buscar en su palabra, porque dice que ellas son las que dan testimonio de Él. A Jesús probablemente usted lo conoce o lo tiene nada más de oídas también. La Biblia es la que lo lleva a conocer a Jesucristo. Yo le puedo decir, este estudio habla del libro de Josías, cómo las generaciones pasadas tenían perdido el libro de la ley. Hoy en este día yo le puedo decir, mi hermano, que muchos de nosotros tenemos perdido el libro de la ley. Aunque lo tengamos allí enfrente de nosotros, está perdido porque ni lo leemos, ni lo entendemos, ni tiene ningún significado para nosotros. Y Dios está pues molesto con nosotros porque lo hemos ignorado, porque no hemos seguido sus mandamientos, porque no los conocemos. Estamos perdidos. Dice el apóstol Pablo que la ley, aprovechándose de eso, nos hizo morir. Pues sí, estábamos muertos, pero la ley, aprovechándose del pecado, nos hizo morir. Pero ahora que conocemos, o que cuando conocemos lo que es malo, entonces volvemos a vivir, porque la ley es buena. La ley nos enseña qué es lo que no agrada a Dios. Quizás su Biblia se encuentra escondida o la tiene solo como una decoración en su casa. Deje de hacer eso y léala. Yo le puedo aconsejar que lea empezando el Nuevo Testamento, pero es importante conocer también el Viejo Testamento, porque si no conocemos los libros proféticos, los libros poéticos, la historia, es más difícil conocer el Nuevo Testamento. Pero es necesario poner énfasis, atención, darle tiempo a la palabra de Dios, mi hermano. Ya basta de tanta desidia, cuando las cosas importantes, realmente las que importan, son las que vienen en un futuro. Léala y obtendrá una fe para llegar a Dios. Use su fe. En la mañana leía, no para que lo debilite, para que lo haga fuerte y poder llegar a Dios. Vamos a leer como punto final, para cerrar esta escuela dominical, Deuteronomio capítulo 10, versículo 20 y 21. Vamos a ver. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 20 y 21. Vamos a leerlo desde el 18. No, mire, desde el 16. Circundad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Esto es, quítese ya el mal del corazón y abra su mente. Ya no la haga dura, no haga duro su corazón. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible,
que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Para Él no le importa si usted es rico, si es pobre, si es blanco, si es negro, si es amarillo. Él no hace acepción de personas. Dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. El 19 dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y a Él seguirás por su nombre, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres de Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Así es de que ahí está el consejo de hoy. Busque los preceptos de Dios, siga los mandamientos. Si usted tiene miedo que lo engañen, tiene razón. Mejor escudriñe la Biblia, mejor siga su palabra, pida la guianza de Dios, y cuando usted se sienta listo para poder asistir a un templo, vaya. Dios lo está esperando y Dios se va a agradar de usted. Le va a dar la vida eterna, le va a dar sabiduría, y con esa sabiduría usted va a poder guiar a sus hijos, va a poder guiar probablemente a su familia, hacer testimonio a ellos. Es un poco difícil, pero Dios es bueno. Así es de que, mi hermano, en esta mañana le damos gracias a Dios por este estudio que nos permitió llevar el día de hoy, y estaremos viendo el próximo estudio en la siguiente semana. Dios me lo bendiga, iglesia. Bendiciones a todos ustedes, persona que pueda escuchar este video. Dios me lo bendiga. Mi consejo es escudriñe la palabra de Dios. Es bueno, se va a enamorar de ella, y yo le digo por experiencia. Así es de que Dios me lo bendiga esta mañana y siga adelante.